Imaginad cómo de grande, pero cómo de exageradamente grande tiene que ser un bulo para hasta que la mismísima Telemadrid tenga que salir a pedir perdón por haber difundido ese bulo en directo. Que hasta incluso The Objective, que es la plataforma, el medio que distribuyó este bulo en primer lugar, tenga que salir también no a pedir perdón porque les cuesta un poco más, pero a matizar lo que habían publicado. Bueno, pues precisamente eso es lo que acaba de ocurrir con una de las informaciones más cutres, pero más cutres, que hemos visto en los últimos meses de información política. Para los que no hayáis tenido la fortuna de ver lo que ha ocurrido, tengo otro vídeo en el canal, el vídeo anterior a este justamente, que hablé de esto, pero es que resulta que las cosas se han ido sucediendo y es que ha salido Telemadrid a pedir perdón porque no le quedaba otra y ha salido The Objective con un comunicado que es bastante ridículo, pero para quien no lo haya visto, lo vamos a volver aquí porque vais a alucinar y yo creo que incluso también para el que ya lo haya visto, merece la pena volverlo a escuchar justamente antes de ver las excusas o también el perdón que ha hecho Telemadrid y la excusa que ha puesto The Objective. Ahora vamos a ver lo que ha dicho Telemadrid, pero antes este es el titular de la discordia. Dice en The Objective: el gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez y aparece una fotografía del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, junto a su mujer, junto a Begoña Gómez. Si vosotros leéis este titular, y evidentemente en todos los sitios en los que se ha difundido este titular, ¿qué pensáis? Bueno, pues evidentemente que el gobierno está ocultando el importe de una subvención pública que se le ha dado a la propia mujer del presidente del gobierno. Es básicamente lo que vienen a decir aquí. Y de esta manera ha sido como Telemadrid, de una manera completamente acrítica y evidentemente sin contrastar de ninguna de las maneras, lo hizo público en su telediario. Evidentemente súper neutral, aséptico y sin ningún tipo de adscripción ideológica. No vayáis a decir que está controlado por Ayuso. Atención. Este domingo tenemos nuevas revelaciones. Una vez más, subvención a Begoña Gómez, la foto de la mujer del presidente y el presidente del gobierno. Sobre la actividad de la esposa del presidente Sánchez. El gobierno oculta el importe de una subvención del propio Ejecutivo al nombre de Begoña Gómez. En la base de datos del Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas aparece registrada como beneficiaria de ayudas el nombre de María Begoña Gómez Fernández, que es el nombre de la mujer del presidente. Según revela el periódico The Objective, a diferencia de lo que ocurre con el resto de receptores de ayudas públicas, en este caso la información está capada, de tal manera que no se puede saber la cuantía ni el concepto de esa ayuda. Esta información se conoce después de que Begoña Gómez creara una empresa para asesorar a otras organizaciones en cuestiones de sostenibilidad y transformación social. Para el Partido Popular, las actividades de Begoña Gómez que la vinculan al gobierno son una inmoralidad. Bueno, pues ahí lo lleváis. Ya está. Han cogido el titular, han puesto la foto de Sánchez, de Begoña, y resulta que después, al día siguiente, porque esto ha sido al día siguiente, tienen que decir lo siguiente. Por cierto, que en este contexto debemos rectificar una información dada este fin de semana por Telemadrid. En el informativo del domingo nos hicimos eco de una información del diario The Objective sobre una subvención del gobierno a nombre de Begoña Gómez Fernández que identificamos como la mujer del presidente Sánchez. Sin embargo, Telemadrid no ha podido acreditar este extremo ni que la beneficiaria tenga relación alguna con el presidente del gobierno. ¡Qué vergüenza! ¿Y por qué han tenido que salir a rectificar? A decir que no ha podido acreditar. Pues básicamente por lo siguiente. Y es que resulta que han buscado básicamente en un buscador de subvenciones públicas, público, que cualquier persona puede entrar, han buscado el nombre de la mujer del presidente del gobierno sin caer. Y esto es así de ridículo y es así de duro y de cutre que hay más gente que se puede llamar como una persona en el país. Quiero decir, seguramente tú, que me estás escuchando, tu nombre lo tiene más gente en este país. Y evidentemente un periodista no tiene que hacer el trabajo cutre de ir a una plataforma pública, poner el nombre de alguien y ya deducir de manera directa que ese alguien que te aparece ahí es literalmente la persona que tú quieres que sea. En este caso, la mujer del presidente del gobierno. Bueno, pues resulta que han cogido el nombre de esta persona, han visto que había 4 números del DNI y resulta que coincide esos números del DNI, este es el buscador concretamente, y resulta que coincide esos nombres del DNI con la propietaria de un restaurante de Cantabria que casualmente pues tiene el mismo nombre. Y resulta que esa persona no era la mujer del presidente del gobierno, ya ha salido una parte del DNI de la mujer del presidente del gobierno, no coincide en absoluto con esto, y se han equivocado. Y literalmente han intentado hacer pasar una mujer de Cantabria, mira aquí lo pone, que el DNI de Sánchez tiene el 18 por ahí en medio, lo ha desvelado
el programa Todo es Mentira en 4, y entonces resulta que eso, que han confundido a una persona que se llama igual que la presidenta, que la mujer del presidente del gobierno, pues no sé, pues para intentar hacer pasar pues sus prejuicios o sus temores por realidad política. Pero evidentemente han puesto un titular poniendo al presidente del gobierno y a la mujer del presidente del gobierno. Y es que, es más, antes de que veamos ahora la excusa de The Objective, porque la excusa de The Objective ya es para mear y no echar gota, es que os tengo que decir además que este artículo, este bulazo de The Objective es del 7 de este mes, es del 7 de abril. Pero es que resulta que es que ni siquiera para publicar un bulo son originales, porque si vamos aquí a Periodista Digital, resulta que otro panfleto de estos de extrema derecha ya había sacado anteriormente este bulazo, porque es un bulazo que dice: vean cómo el gobierno oculta deliberadamente las ayudas y subvenciones que ha recibido Begoña Gómez. Y exactamente pone la misma captura del buscador público en infosubvenciones.es y dice literalmente que aparece el nombre de la mujer del presidente del gobierno y que por lo tanto es que la mujer del presidente del gobierno, porque no hay nadie más que se llame como ella, ha recibido subvenciones opacas. Y lo que ha hecho The Objective es tan cutre que han copiado literalmente el bulo. Es decir, que no han tenido ni la capacidad cutre absoluta de decir voy a buscar en este buscador público el nombre y a ver si aparece algo, sino que además han tenido que copiar literalmente esa noticia y sacarla como propia. Es decir, uno de los mayores ridículos que he visto recientemente. Telemadrid lo que hizo fue publicarlo también en su página web y además darlo en directo de la manera más ridícula posible, y ahora claro, han tenido que salir a rectificar. ¿Pero qué ha dicho The Objective? Bueno, antes de eso vamos a ver lo que le he contestado, porque les he dicho qué vergüenza, o sea, que cogen el bulo de The Objective más cutre de los últimos meses y sin contrastarlo lo más mínimo y lo difunden en directo. Y ahora dicen que no han podido acreditarlo y rectifican. Hombre, que menos mal que hayan rectificado, pero entonces, ¿por qué narices lo difundisteis en primer lugar? ¡Qué bochorno! Es decir, si ahora decís que no habéis podido acreditarlo, entonces ¿por qué lo publicasteis? No ¿por qué lo publicasteis? ¿Por qué lo disteis en directo en el informativo? ¿Por qué considerasteis que la gente necesitaba una información que ni siquiera vosotros mismos habíais conseguido acreditar? Además, de una manera tan cutre, una información tan cutre y que era tan sencillamente, pues no sé, contrastable, pero no lo hicisteis. Y después estos, pues no sé, se reivindicarán como periodistas o como portadores del buen hacer de la labor periodística, pero es que no tiene nada que ver. Es decir, ahora dicen que no podemos acreditarlo, y si no podéis acreditarlo y lo reconocéis un día después, ¿por qué narices lo hicisteis en directo? Si desde el primer momento lo sabíais que no podíais acreditarlo, en fin, completamente ridículo. Pero si queréis cosas ridículas, atención al comunicado de Objective, porque ya claro, evidentemente todo el mundo les estaba diciendo: oye, sois unos caraduras, esto que habéis publicado aquí con la foto de Begoña, del presidente, y dando a entender que la mujer del presidente del gobierno es una persona que ha recibido subvenciones opacas, ¿qué pasa? Entonces, al final de Objective ha tenido que posicionarse, ha tenido que explicar cuál es su posición, pero de verdad que es incluso más delirante que la propia noticia falsa en un primer momento. Y dice así, The Objective: en relación a las informaciones que algunos medios de comunicación están atribuyendo a The Objective, este periódico quiere hacer constar que en ningún momento, atención a esto, en ningún momento se ha atribuido a la esposa del presidente del gobierno la concesión de subvención alguna. Esto hay que tener una cara dura para decirlo. En ningún momento se ha atribuido a la esposa del presidente del gobierno la concesión de subvención alguna. Esta es literalmente la imagen que han puesto. Literalmente, la imagen que acompaña al artículo que han subido. Una imagen del presidente del gobierno con su mujer. Literalmente. Y aquí tienen las narices de después decir que en ningún momento se ha atribuido a la esposa del presidente del gobierno la concesión de subvención alguna. Y ponen una imagen literalmente de la mujer del presidente del gobierno, en fin. O sea, para empezar ya la primera a la frente, ridiculismo al máximo nivel. Lo que The Objective denunció el pasado domingo y mantiene, dicen, o sea, que son tan tercos y tan cutres que incluso se mantienen en el bulazo que acaban de lanzar, y que incluso pues mantienen la fotografía esta, es que de entre las miles de ayudas que aparecen recogidas en la base de datos nacional de subvenciones hay justo una a nombre de María Begoña Gómez Fernández, el mismo que la mujer de Sánchez. Es como, ¿y usted que a mí qué me cuenta? Que hay una señora en Cantabria que se llama igual que la mujer de Sánchez y por eso es noticia, de la que, a diferencia de los demás, se ocultan todos los datos: importe concedido, fecha de concesión, entidad que la otorga, que además, si hubiesen investigado un poco, ven que la subvención es del gobierno de Cantabria, que ni siquiera es del gobierno nacional. Pero bueno, en fin, nuestro periódico, en aras de la mayor transparencia, lo han hecho por nosotros esto, amigos, quiso hacer notar a los lectores esta anomalía en un momento en el que precisamente The Objective había descubierto el día anterior que la esposa del presidente ha creado una empresa con la finalidad de asesorar en cuestiones de sostenibilidad, como se puede leer en el siguiente enlace. Y se quedan tan anchos.
dicen, esto no tiene nada que ver con la mujer del presidente del gobierno, empieza diciendo y termina hablando de la mujer del presidente del gobierno, pero es que aparece la fotografía en el artículo que han escrito y después dicen que no, que era para hacernos notar simplemente que hay una mujer que se llama como la mujer del presidente del gobierno y que resulta pues que no se puede saber del todo bien las subvenciones que ha recibido del gobierno de Cantabria. Pero claro, ya ha empezado el vídeo diciendo, imaginad cómo tiene que ser el bulo para que Telemadrid salga a reconocer que es un bulo y que The Objective también tenga que hacer una aclaración. Pero bueno, más que aclaración, es una huida completamente lamentable y arrastrándose por el suelo hacia adelante, o sea, hacia adelante y hacia ninguna parte, más bien. Y aquí yo también les he contestado, les he dicho, literalmente habéis compartido una información con la foto de Sánchez y de su mujer, insinuando que el gobierno le da subvenciones ocultas, pero resulta que es un bulazo y esa Begoña es una señora de Cantabria, os pillan y en lugar de rectificar, hacéis esta cutrada, qué triste. Y es que es de las formas de hacer periodismo más tristes que he visto, pero en muchísimo tiempo, de verdad. O sea, es alucinante. Hace unas semanas salía toda esta polémica de Óscar Puente, que subió una imagen de Objective con un cubo de basura y en vez de Objective lo llamaba de ojete. Y claro, hubo mucha gente que se llevó las manos a la cabeza, como puede ser que un ministro hable de esta manera. Yo aquí tampoco voy a defender que un ministro tenga que hablar de esta manera de un medio de comunicación, pero quiero decir, si lo que vosotros queréis es protegeros de que haya trolls en internet y también ministros que os pueden llamar de ojete, pues no hagáis este tipo de periodismo que si es algo cercano no es a la objetividad que en principio presumís en The Objective, sino que tiene que ver más con una información del ojete, porque es literalmente una información del ojete lo que estamos viendo aquí. Aunque después nos guste que lo diga un ministro, y que a mí tampoco me pueda gustar igual, pero es que lo que estáis haciendo aquí, y esta huida cutre hacia adelante, hacia ninguna parte, diciendo no, es que realmente no estábamos hablando de la mujer del presidente del gobierno, por Dios. Y aquí podemos ver que además, pues evidentemente estas noticias son para lo que son. Esto lo ha difundido Pandemia Digital, han hecho una recopilación de toda la polémica, de que realmente aparece en el Boletín Oficial de Cantabria esta subvención y todas las informaciones que querían saber en The Objective de alguna manera para defender a sus lectores y que sus lectores supiesen lo que ocurre con las subvenciones. Bueno, pues si hubieseis investigado un poco mejor, igual podríais haber tratado un poco mejor las ganas de saber de vuestros lectores porque les habéis dado auténtica morralla, pero lo que voy es esto. Y aparece en el titular, evidentemente. Vamos, o sea, que alguien me explique si nos está intentando hacer entender que la mujer del presidente que aparece literalmente en la foto está cobrando subvenciones ocultas. Pero no contentos con eso, pues claro, después ya aparece el Partido Popular de Andalucía compartiendo, diciendo el gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez. En el sistema actual estatal de ayudas está registrada una beneficiaria que coincide con la mujer de Sánchez. Y resulta que esa información es completamente basura. Y resulta que al día siguiente, pues el propio Telemadrid tiene que salir y decir, rectificamos, esto que hemos dicho es una completa tontería, no podemos acreditar, ya lo podéis haber acreditado antes. Y ahora sale The Objective a decir, no, que esto realmente no tiene que ver con la mujer del presidente del gobierno. Y evidentemente el Partido Popular de Andalucía no lo comparte, porque ahora esté un poco, no sé, asustado, apesumbrado, porque hay una mujer en Cantabria que haya cobrado una subvención porque tiene un restaurante en Cantabria, sino que lo compartía con la evidentísima intención de que esto se relacione con la mujer de Sánchez y con Sánchez al fin y al cabo. Porque lo que está pasando es que cuando aparecen informaciones del novio de Ayuso, que está imputado, no es que haya una persecución socialista como dice Ayuso, no, eso lo dijeron al principio cuando salió la información y era solamente la Fiscalía la que usaba y dijeron, la Fiscalía está controlada por el gobierno de Pedro Sánchez y por eso acusa. Bueno, muy bien, enhorabuena. Pero es que ahora resulta que ya lo ha dicho un juez, o sea que lo ha dicho, que lo ha imputado un juez y que también apareció un correo del propio novio de Ayuso, del abogado del novio de Ayuso, reconociendo esos delitos. Bueno, pues cuando aparece todo eso, ahora el Partido Popular que dice, no, es que juegan al y tú más, no, es que estéis jugando vosotros, literalmente al y tú más. Y entonces dicen, no, si es que el problema no es del novio de Ayuso, el problema es que realmente no os estáis fijando en Begoña Gómez. Y aparecen ya rápidamente todos estos muñidores de las noticias falsas como The Objective y gente de su entorno y te sueltan este tipo de bulos que, aunque al día siguiente tengan que rectificarlos o matizarlos de alguna manera, pues ahí quedan. Y entonces, bueno, pues aquí está el Partido Popular compartiéndolo. Aquí una cuenta que se llama iUsers, una recopilación que han hecho los de Pandemia Digital. Aquí Carles Enric, gente del entorno, pues esto, de la derecha y de la extrema derecha de redes sociales, que de alguna manera pues consigue que poco a poco cale y que cuando alguien critique, con toda la razón del mundo, que no es normal que haya un presidente de una presidenta autonómica, un novio de una presidenta autonómica, en el que, por cierto, vive en su casa pagado con dinero fraude fiscal, que haya defraudado a todos los españoles 350.000 euros y le respondan, sí, pero ¿y lo de Begoña qué? ¿Y lo de la mujer del presidente
presidente del gobierno, para eso sirve este tipo de difamaciones. Que después quedan en nada, son rectificaciones, tal, claro, pero en el mientras tanto, porque seguramente que cuando se dio esta noticia en el fin de semana, hubo mucha gente que al día siguiente, cuando se hizo la rectificación, la necesaria rectificación, en Telemadrid me refiero, pues no tenía puesta la tele y se enteró del bulo, pero no de la rectificación, evidentemente. Y en The Objective es que todavía continúan diciendo que simplemente es que no hemos entendido bien la noticia y que no hablaban de Begoña, cuando siguen manteniendo aquí la fotografía de Begoña junto a Pedro Sánchez. Es tan cutre, es tan burdo, es tan humillante para la profesión. Yo no soy periodista, ya sabéis, yo soy politólogo, yo me dedico a la ciencia política, pero es que pensando en mis compañeros periodistas, de verdad, es que me genera un bochorno, me genera una vergüenza ajena ver este tipo de cosas. Es que ni el mayor... y es que no es ni siquiera una cuestión ideológica, porque cualquier periodista de derechas decente y sensato, que conozco un montón, por fortuna, porque antes que de derechas son periodistas, cuando te ven esto y lo hablas con ellos te dicen, oye, esto es un completo ridículo, esto es una vergüenza absoluta. Pero es que hay otros que son militantes de su causa y sobre todo militantes anti cualquier cosa que huele a izquierda, y lo llevan siendo desde el año 2018 en el que perdieron el gobierno, que les ciega completamente esa posición, que se olvidan de defender, pues no sé, una mínima honorabilidad de su profesión y del periodismo, y pasan a hacer este tipo de noticias que son completamente lamentables. Y aquí el problema que tiene, sobre todo este asunto, es que un día en el que de verdad The Objective haga un buen trabajo, oye, lo decía en el anterior vídeo que hablaba sobre este asunto, pero es que hasta un reloj da la hora correcta 2 veces al día. Pues The Objective también puede dar una información correcta de vez en cuando, aunque se esfuercen por hacer lo contrario. Pero la cosa es que el día que lo hagan, o el día que consigan fiscalizar bien, como debe hacer un medio de comunicación, al presidente del gobierno, a su mujer, si hubiese un escándalo de verdad, que para eso están los periodistas, para detectar escándalos de verdad y no para inventárselos de la manera más cutre, zafia posible, y además con las piernas muy cortas porque le pillan al día siguiente, pero el día que ocurra de verdad, entonces será como el cuento de Pedro y el lobo. Porque tantas veces habrán dicho que viene el lobo, que las subvenciones, que Begoña, que Pedro Sánchez, que no sé qué, que el día que igual lo digan de verdad, nadie les va a creer. Porque si lo único que haces es publicar bulos tras bulos tras bulos para alimentar una máquina de desprestigio que no va a ninguna parte, el día que de verdad saques una noticia verdadera, que de verdad sea incómoda para el gobierno, entonces la gente va a poder decir, es que lo que han publicado esta gente, como es históricamente falso todo lo que publican, y cuando les pillan publicando cosas que son falsas, en lugar de rectificar o pedir perdón, lo que hacen es ponerse de lado y justificarlo de alguna manera diciendo, no, es que no hablábamos de Sánchez, pues entonces nadie os va a creer. Y van a tener el argumento perfecto para desacreditar vuestra información. Si es que aquí quien sale perdiendo, bueno, primero es el periodismo, primero es una profesión honorable de fiscalización del poder, que es el periodismo, pero que en este caso no tiene nada que ver con eso. Primero pierde el periodismo, pero es que después perdéis vosotros, porque estáis perdiendo literalmente una credibilidad y una legitimidad que son fundamentales a la hora de hacer periodismo. Pero claro, ahora habéis sido literalmente encasillados en la peor parte del periodismo, que es el periodismo más cutre de trinchera, pero es que además sin argumentos posibles, porque a veces, yo qué sé, yo tampoco voy a mentir y decir el periodismo no tiene ideología, es una cosa neutra y aséptica que no tiene ningún tipo de posicionamiento político. No, claro, los periodistas también tienen sus creencias políticas, y yo como politólogo, a pesar de que pueda hacer análisis más o menos neutrales, también tengo mis creencias políticas y evidentemente también las pongo encima de la mesa y de alguna manera contaminan lo que pienso y lo que explico. Claro que sí, está bien reconocerlo de esa manera. Una cosa es eso y otra cosa es publicar cosas que es que ni siquiera pueden ser defendibles en una conversación de 1 minuto. Es como, no, si es que os habéis equivocado, si es que habéis dicho que este nombre correspondía a la mujer del presidente del gobierno y es una señora de Cantabria. ¿Qué hacemos con esto? Ya habéis puesto una fotografía de la mujer del presidente del gobierno para ilustrar el artículo. Es que esto ni siquiera es una cuestión ideológica, que lo puedas defender desde tu posición de derechas o no, es que literalmente es una cosa falsa. Y tan falsa que te han pillado con el carrito del helado, pero es que al momento, al segundo, tan falsa que ha tenido que salir la propia Telemadrid a rectificar y a pedir perdón, tan falsa que ha tenido que hacer un comunicado de Objective de muchísimo texto poniendo no, verás, no sé qué, matizando de la manera más ridícula posible y torpe, además, que se les va a devolver a la contra. O sea, es que, de hecho, lo que les he puesto yo, a ver dónde está el comunicado, aquí lo tengo, y ya se les está volviendo a la contra. Quiero decir, es que va a tener más repercusión cualquier respuesta que le pongas que lo que han puesto ellos, porque es una aclaración cutre y chusca de ir hacia adelante, pues no sé, con algo es que les han pillado con el carrito del helado. Es que hay cosas menos...
es que hay pocas cosas más ridículas que esta que he visto yo con The Objective concretamente. Yo no sé qué opináis vosotros. O sea, ¿de verdad The Objective puede aguantar mucho tiempo con este tipo de publicaciones ridículas sin contrastar y que la gente les siga tomando en serio? Y sobre todo, ¿qué opináis vosotros? El día que ocurra que el reloj 2 veces al día pues dé bien la hora y den una noticia que esté bien y que de verdad tenga toda la razón para criticar al gobierno, ¿qué pasará? ¿Le va a creer alguien? O seguramente no, porque tendrá un currículum tremendo. Es que como si de las últimas 10 veces has mentido 9, el día que digas una verdad, pues igual estaré en mi derecho de decir es que igual también es mentira lo que me estás diciendo. Porque el día que igual presentes algo que más o menos parece creíble, es que igual te has currado un poco más la mentira, ¿sabes? Igual no solamente rascando un poco ya sale, como en esta tan cutre, pero es que igual también me estás intentando mentir a la cara. Ese es el problema que tiene ahora The Objective. Bueno, que tiene ahora y que tenía antes. Y sobre todo también, ¿qué opináis sobre el asunto de Óscar Puente? De que les llame de ojete y tal. Que claro, a mí pues me puede gustar más o menos que un ministro le diga ese tipo de cosas a un medio de comunicación. Igual que Ayuso cuando sale y dice lo país para hablar del país, intenta ridiculizar medios de comunicación. Como pues me puede gustar, iba a decir más o menos, no, pero menos me puede gustar, evidentemente no me gusta. Pero que si después sale de Objective y saca este tipo de noticias, es que se lo estás dejando en bandeja para que Óscar Puente no solamente te diga de ojete, sino que te diga 200.000 cosas más. Y después, claro, te harás la víctima. Sí, pero es que lo que estáis haciendo es una cosa completamente aberrante, este tipo de bulos. Y además, y termino con esto, es que es un bulo que es que además ni siquiera es propio, sino que han copiado, lo que os decía antes, es que es un bulo que lo han literalmente copiado de un periodicucho de extrema derecha. Es decir, que lo han sacado de Periodista Digital, que lo habían sacado días antes, del 26 de marzo, y esta noticia de The Objective es del 7 de este mes. Es decir, que han tardado casi 2 semanas en copiar un bulo, que ni siquiera han sido capaces de contrastarlo. Y lo que hizo Telemadrid fue copiar el bulo del bulo. O sea, coger un bulo de The Objective que había sido copiado anteriormente a Periodista Digital y publicarlo en televisión. En fin, no sé, decidme qué opináis, porque yo ya de verdad que alucino a unos niveles que han trascendido a lo comprensible por la vida humana.